Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Como le informamos oportunamente, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, acompañado del presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, esta empresa que es una de las más importantes generadoras de energía en el mundo, anunció la compra, López Obrador, de 13 plantas a Iberdrola por un monto de $6,000 millones, operación en la que Iberdrola se deshace del 77% de sus activos en México. Pero ¿qué representa esta operación realmente? De viva voz, Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía y socio de Caraiba y Asociados León Pech Architects. Ramsés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, don Ricardo. Le mando un saludo. Ramsés Pech, ¿es un buen negocio el que hace el gobierno mexicano con esta compra de 13 plantas de energía? ¿Y por qué se cuestiona que realmente sea una compra o no estas plantas de Iberdrola? A ver, no entendemos del todo, ¿eh? Bueno, mire, de las 13 plantas, de acuerdo a los datos que pudimos tomar de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y sobre todo los contratos de productores independientes, observamos que de las 13 plantas, 7 ya tienen más de 15 años operando. Más o menos 3 plantas ya tienen más de 20 años operando. Y eso quiere decir que estas plantas, si yo me revisara el balance financiero, estas plantas ya tienen más del 80% de recuperación de la inversión. Una inversión en el sector eléctrico anteriormente se estilaba que durara 20 años el retorno de la inversión. Eso quiere decir que estas 7 plantas de las 13, estas ya tienen más del 80% recuperada su inversión. El resto no tienen, algunas tienen 3, 4, 5 años de inicio de operación y otras están apenas por empezar. Aquí lo importante, don Ricardo, es que estas plantas, como lo que ha sucedido y lo que he podido observar de Iberdrola, de todas sus presentaciones en los últimos días, Iberdrola tenía contemplado no dejar a México, pero sí parcialmente las cuestiones que estaban viendo de las plantas que tienen en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que los $6,000 millones que se van a pagar a Iberdrola no van a ser utilizados en su totalidad para poder reinvertirlos en nuestro país. Ellos están pensando irse a Estados Unidos o Europa para reforzar ciertas plantas o sus negocios que tienen ellos allá. Han comentado que Iberdrola no se va a ir, es correcto, pero ellos se van a quedar con un mínimo, sobre todo de plantas de tipo solar, y están viendo si invierten en plantas solares en México por más de 6,000 megawatts de instalación que todavía no han puesto esto. A ver, ¿quién se queda finalmente como propietario de estas plantas, Ramsés? La nación, y quien va a dar la operación a estas plantas es la Comisión Federal de Electricidad, hasta lo que ha dicho el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque se va a comprar por medio de NAFIN. Hay que recordar que NAFIN es una utilización de estos dineros que en su momento se fue creado para los municipios, estados, para la infraestructura, ya sea para puentes o pasos de desnivel y todo lo que se necesitan, pero cuando se compró 10 parques hizo un acuerdo donde se podrán comprar activos. Entonces, hoy la Comisión Federal de Electricidad hay una gran responsabilidad que va a tener. Estos 5 meses de negociación, como dijo el secretario de Hacienda, creo que aquí la Comisión Federal de Electricidad, como un técnico, tiene que evaluar y dar un diagnóstico exacto de las plantas, cuál es el valor real de estas plantas, y como no se ha cerrado, sino que es un acuerdo de entendimiento para comprar estas plantas por un monto de alrededor de 6,000 millones, creo que hoy tiene que hacerse un buen diagnóstico, porque si 7 de las 13 plantas ya tienen más de 15 años operando, hay que observar qué tanta es su vida útil y en cuánto tiempo o cuál es la inversión que se tiene que hacer para mantenerlas más años. ¿Qué tipo de energías y cómo se genera la energía en estas plantas? ¿Qué tanto estamos viendo hacia el pasado, Ramsés, mientras que llegan los de Iberdrola, se llevan la lana y apuestan al futuro, a energías limpias y renovables? Bueno, estas 13 plantas, 12 son de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural.
El gas natural, podemos decirlo que comparado con el combustible y con el carbón, no es tan contaminante, pero sigue contaminando. Produce entre 300 y 350 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. Y creo que aquí lo importante, lo que usted ha dado en el clavo, Iberdrola está yendo hacia energías renovables, sobre todo la parte eólica y solar. Y revisando datos de la Secretaría de Economía, Iberdrola desde el año 1999 es la empresa que más ha invertido en inversión extranjera directa. Aquí hay que dejar algo público. La inversión extranjera directa está dividida en nuevas inversiones, la reinversión de utilidades o los dineros que mandan las matrices para continuar con el negocio. Aquí esos 6,000 millones de dólares que debían quedarse, no sabemos cuántos se van a quedar. Y la reinversión de utilidades que tenía anteriormente Iberdrola, bueno, pues ya no los vamos a tener. Aquí lo importante, como dijo el del presidente de la República, la gente que estaba hoy en una empresa privada va a pasar a ser una de la parte de una empresa productiva del Estado, y hay que ver cuáles son las condiciones que van a tener los empleados ahora que van a estar dentro de la comisión, y ahora hay que darle un mayor presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad para cubrir estas nóminas y sobre todo el dinero para poder operar y darle mantenimiento a estas plantas dependiendo del diagnóstico que den y la vida útil que posiblemente puedan tener. Dos preguntas finales. ¿Por qué se dice que la empresa Mexico Infrastructure Partners va a ser realmente la propietaria y no el gobierno de México? Porque se está creando un fondo y este fondo lo que van a hacer es administrar, y aquí hay algo importante, todavía no hemos visto si va con ADIN, con el acuerdo que tiene con Infrastructure, como ha comentado, pero aquí lo importante es que si ese dinero no va a ser una deuda, como dice el secretario de Hacienda, hay que ver si se va a fondear, es decir, se va a buscar dinero a mercados financieros. La pregunta, ¿a qué tasa de interés? Entonces, hay que ver todo esto porque a la tasa de interés hoy que está subiendo esto va a ser muy complicado todavía. Finalmente, Ramsés, si tú fueras funcionario y tuvieras a disposición esos 6,000 millones de dólares, ¿recomendarías la compra de estas plantas? La pregunta es si yo partiría del diagnóstico y del diagnóstico yo decidiría si pago o no pago. ¿Por qué le digo esto? Porque la Comisión Federal de Electricidad, cuando controla estas plantas, no va a aumentar capacidad, es la misma capacidad que vamos a tener instalada en nuestro país. Y lo importante aquí es que en México está creciendo entre 3 y 5% el incremento de la demanda. Más o menos hicimos un cálculo y si yo construía la misma capacidad... A ver, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa y te escuchamos ya finalmente. Gracias. Te preguntaba Ramsés Pech que si tú fueras responsable de la política energética, ¿hubieras recomendado o no la compra de estas plantas de Iberdrola? Bueno, como comentaba, hacer el diagnóstico y ya con el diagnóstico determinar, pero la realidad es, hay una pregunta que hay que hacernos, don Ricardo. Imagínense que Iberdrola dijera, ¿sabes qué? Ya me voy del país, voy a desmantelar las plantas y los equipos que voy a necesitar los llevo a otra parte del mundo. La pregunta aquí es, ¿en qué tiempo México podría recuperar esos 8,000 watts instalados en zonas estratégicas donde están las plantas de Iberdrola? Y esto conllevaría a un gran problema sobre todo de calidad y sobre todo de tener la electricidad que se necesita en este país. Entonces, lo que quedaba a México simplemente en renegociar con Iberdrola, porque Iberdrola entre sus planes ya tenía salirse de México en función de lo último que hemos visto de cómo se está manejando la política en el sector eléctrico, y esto lo que conlleva es que no nos quedaba de otra, porque si no se compraba íbamos a tener un problema sobre todo de seguridad en cuanto a la electricidad que se necesita. Y ya por último, don Ricardo, mire, hay que comentarle al público lo siguiente. Cuando ustedes revisen, y lo hemos platicado, su recibo, por cada peso que tú estás pagando es entre 25 y 30 centavos que pagas por el costo de generar electricidad. El problema en México está en la transmisión y distribución de la electricidad, donde por cada peso estamos pagando entre 50 y 60 centavos para que la electricidad llegue. Creo que el problema no es la generación de la electricidad, el problema es que se tiene que invertir en la transmisión y distribución, y haciendo un cálculo, más o menos esta misma capacidad a los precios que pude observar, de acuerdo a los datos que tiene la Agencia Internacional de Energía, más o menos deberíamos estar pagando, si instaláramos estas mismas plantas, alrededor que casi 9,000 millones de dólares, es decir, habría una diferencia de 3,000 millones de dólares en función de tener plantas nuevas, con una mejor eficiencia, y esto nos podría ahorrar, pero el problema es que tardaríamos 2 años en construirla. Y bueno, y aquí la pregunta que me dijo, ¿qué yo hubiera recomendado?
Bueno, lo primero que hay que hacer ahorita y la primera recomendación es revisar cada una de las plantas, hacer un diagnóstico técnico, ver cuánto es la vida útil, cuánto dinero se necesita invertir y con eso ver el presupuesto del 2024 que le tiene que asignar mayor a la Comisión Federal de Electricidad en función de los empleados, las plantas y sobre todo ver cómo van a poder distribuir esa electricidad, sobre todo en unas regiones donde están estas plantas que a veces hay congestión y hay problemas. Bien, como siempre, maestro Pech, muy aleccionador escucharte. Te mando mi agradecimiento más sincero y un abrazo. Gracias, Ramsés Pech. Gracias, que tengan un buen día y cuídese. Gracias, buen día. Bueno, aquí está lo que asegura un experto en esta operación que a mí, la verdad, no me acaba de quedar del todo clara. Dice el maestro que todavía va a haber algunos análisis. En fin, se habla de una nacionalización. Desde luego la mayoría, como el caso de Ramsés, no coincide en que se trate de una nacionalización de la industria de generación de energía eléctrica. Pero en fin, estaremos muy atentos a cómo termina de informarse y desenvolverse este asunto que, como los que se refieren a este sector, suele ser muy complejo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.